Hola chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a trabajar con sustitución trigonométrica, que es otro método de integración. El método de sustitución trigonométrica se basa en dos conceptos básicos. Uno es el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se considera cateto a los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo y hipotenusa el lado más largo. ¿De acuerdo? Si nosotros llamáramos carita feliz a la hipotenusa, carita triste y carita pacheca a los catetos, lo que nos diría el teorema de Pitágoras es que carita triste al cuadrado más carita pacheca al cuadrado es igual a carita feliz al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros despejamos de esta fórmula a cualquiera de sus elementos, pues si despejamos a la hipotenusa, o en este caso a carita feliz, obtendríamos que carita feliz es la raíz cuadrada de carita triste más carita pacheca. Ambas caritas elevadas al cuadrado. Si nosotros despejamos a carita triste, carita pacheca pasa del otro lado restando y tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de carita feliz menos carita triste, cada una de estas elevadas al cuadrado. Y en el caso de querer despejar carita pacheca, pasa la carita triste restando y tendríamos la raíz cuadrada de carita feliz al cuadrado menos carita triste al cuadrado. Entonces, en estos casos, lo que podemos observar es que en el caso de despejar la hipotenusa, carita feliz, lo que obtenemos es una suma dentro de la raíz cuadrada. Y en el caso de despejar a uno de los catetos, lo que obtenemos es una resta dentro de las raíces cuadradas. Dentro de las raíces cuadradas, estas restas están formadas por la hipotenusa al cuadrado menos el cateto faltante elevado al cuadrado. Por otra parte, además del teorema de Pitágoras, nos vamos a basar también en las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas se construyen a partir de tener un triángulo rectángulo también, pero además considerar un ángulo dentro del triángulo. Nuevamente tenemos nuestra hipotenusa, pero a partir del ángulo que estemos considerando, los catetos reciben nombre. Se llama cateto adyacente aquel que junto con la hipotenusa forman el ángulo que vamos a considerar y cateto opuesto aquel que no forma parte del ángulo y se opone al mismo. Entonces, para esta figura, la hipotenusa sería el lado más largo, este que se encuentra en la parte de abajo sería el cateto adyacente y por lo tanto el cateto faltante sería el cateto opuesto. A partir de aquí se construyen 6 razones trigonométricas, a decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La forma de construirlas es utilizar una regla mnemotécnica que nos dice que va a ser coca, coca, hip, hip para la parte de arriba y repetimos esta regla de abajo hacia arriba en el mismo orden. Coca, coca, hip, hip. ¿De acuerdo? No es muy complicado, es como tomar refresco con hipo. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Y además de las razones trigonométricas, nos vamos a basar en las identidades trigonométricas. Las básicas que ustedes deben de conocer son las pitagóricas y se llaman así porque cumplen con el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si nosotros dividimos cada uno de estos elementos entre la hipotenusa, tendríamos cateto opuesto entre hipotenusa al cuadrado, cateto adyacente entre hipotenusa al cuadrado e hipotenusa entre hipotenusa al cuadrado, por lo cual obtendríamos seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si ahora yo divido todo esto entre el cateto opuesto, obtendría cateto opuesto entre cateto opuesto al cuadrado, cateto adyacente entre cateto opuesto al cuadrado e hipotenusa entre cateto opuesto al cuadrado, que al hacer las divisiones nos daría 1 más cotangente cuadrada del ángulo igual a cosecante cuadrada,
Y si hago lo mismo entre cateto adyacente, voy a obtener tangente cuadrada más 1 igual a la secante cuadrada. Además de estas, están las recíprocas. Estas recíprocas nos dicen que la cosecante es 1 sobre seno, la secante es 1 sobre coseno, la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. Y en general, solamente este grupo, ¿sale?, de las 8 primeras que se encuentran en su formulario, son las básicas para utilizar en sustitución trigonométrica. No significa que no se utilicen las demás, pero son las principales. Entonces, para el caso de cálculo, les recomendaría aprenderse formalmente o al menos identificar de dónde salen estas primeras 8. Y si acaso, las fórmulas de semiángulo, que también son relativamente comunes. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Bueno, primero, hay que entender que esta sustitución trigonométrica se va a utilizar en aquellas integrales donde aparecen raíces con suma o resta de cuadrados, ¿de acuerdo? Y pueden tener 3 formas: que tengan la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada más una constante elevada al cuadrado, la raíz cuadrada de la variable al cuadrado menos una constante elevada al cuadrado, o la raíz cuadrada de una constante elevada al cuadrado menos la variable elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ¿qué pasa si es una suma? Si yo tengo una suma de cuadrados dentro de los despejes de las caritas, una suma de cuadrados es cuando despejamos a la hipotenusa. Significa que esta raíz que se encuentra aquí nos representa una hipotenusa y por lo tanto en un triángulo rectángulo cualquiera lo voy a colocar ahí. Este elemento cuadrado lo que nos representa es uno de los catetos. Luego entonces lo voy a colocar en el cateto opuesto. Esta variable siempre se va a colocar en el cateto opuesto, a menos que vaya en la hipotenusa. Y por último, nuestra constante que está al cuadrado, le sacamos la raíz y ocupa el último lugar faltante, que sería el cateto adyacente. Como esto es una suma, va en la hipotenusa, ¿sale? Nuestra variable va a ocupar el cateto opuesto y nuestro constante el cateto adyacente. Obviamente, nosotros podríamos colocar la X en esta posición, en el cateto adyacente, y la A en esta posición, en el cateto opuesto. Lo que provocaría simplemente es que estas funciones trigonométricas que se construyen cambian y obtendríamos algunos signos al momento de hacer la sustitución. Pero el procedimiento va a ser técnicamente el mismo. Es decir, ustedes pueden poner A aquí y X acá y no estarían equivocados. En este tipo de sustituciones, lo importante es dónde va la raíz, que ocupe el lugar que le corresponde, como hipotenusa o como cateto. ¿De acuerdo? Solamente hay que identificar dónde se va a colocar. En el caso de que tengamos una suma, corresponderá su posición a la de la hipotenusa. ¿Qué pasa si no tengo una suma? Si tengo una resta, en el caso de las restas, el positivo, ¿sale?, corresponde a la hipotenusa y el negativo a uno de los catetos. Entonces, en esta en particular, lo que tengo es que el positivo es x cuadrada, entonces ese elemento va en la hipotenusa. Y por lo tanto, toda la raíz representa uno de los catetos, ¿sale? Toda la raíz la voy a poner en uno de los catetos y este otro elemento representa el otro de los catetos. Entonces, la raíz la voy a poner en el cateto opuesto y lo que es la constante la voy a colocar en el cateto adyacente. ¿Se pueden colocar de manera inversa? Sí. Nuevamente, por costumbre se colocan de esta forma para que los signos nos salgan positivos. ¿De acuerdo? Si no, empezaremos a tener signos positivos y negativos al momento de hacer la sustitución. Y por último, la otra forma de la raíz
es que tengamos la constante elevada al cuadrado como positiva y por lo tanto esa va en la hipotenusa forzosamente. Luego, la constante está restando y está elevada al cuadrado, por lo tanto lo voy a poner en el cateto opuesto. Es la recomendación para que los signos salgan iguales, perdón, positivos, y por lo tanto la raíz sería el otro de los catetos. Y a partir de ahí se van a obtener estas sustituciones, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es construir nuestro triángulo y a partir de la construcción podemos llegar a estas identidades trigonométricas o a estas razones trigonométricas, que sería lo correcto. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con esta integral. Tenemos integral del diferencial de x entre x cuadrada, raíz de x cuadrada menos 9. Y la construcción de nuestro triángulo es muy importante. Como tenemos una resta, el positivo va en la hipotenusa. Y la raíz va en el cateto, ¿de acuerdo? Toda la raíz, ¿sale? Va en uno de los catetos, entonces la colocamos en el cateto opuesto. Y la raíz cuadrada del segundo elemento, es decir, esto vale 9 y su raíz cuadrada sería 3. Una vez que ya despejamos, o que ya identificamos más bien nuestro triángulo, tenemos que empezar a construir las razones trigonométricas que lo forman. Y las razones trigonométricas que lo forman y que nos van a interesar van a ser dos básicamente. Nosotros vamos a buscar funciones trigonométricas que tomen como base la constante. Y vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacione la constante con x. Y después vamos a buscar otra función trigonométrica que nos relacione la constante con la raíz. Esas son las más importantes, ¿de acuerdo? Y son las que nos van a permitir hacer nuestra sustitución. En este caso, una razón trigonométrica que nos relacione el 3 con la x es el coseno, porque tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces el coseno es 3 sobre x. De aquí vamos a despejar la x multiplicando y después el coseno va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? Dividiendo el 3 acá. Y tendríamos que x es igual a 3 sobre coseno. 3 sobre coseno. Me voy a las identidades trigonométricas. Y dentro de las recíprocas obtengo que 1 sobre coseno es secante. Luego entonces, en lugar de poner 3 sobre coseno, voy a poner 3 veces la secante. Ese es el valor de x. Por otra parte, la raíz se relaciona ahora con el 3 y la función trigonométrica que me relaciona el 3 y la raíz, tengo dos alternativas, tengo tangente y cotangente. Vamos a seleccionar la tangente porque nos permite despejar más fácil la raíz. La tangente sería raíz de x cuadrado menos 9 sobre 3 y el 3 pasaría multiplicando, lo cual me permite tener un despeje rápido de la raíz. Por último, ya que terminamos de tener tanto el valor de x y el de la raíz, necesito el diferencial de x. Y eso significa sacar el diferencial de aquí y por lo tanto vamos a sacar el diferencial de 3 secante. Y al sacar los diferenciales, obtendría que el diferencial de x es igual a 3 veces la secante por la tangente por el diferencial del ángulo. Esto es debido a que la derivada de la secante es secante por tangente. Y en este caso, lo que acabamos de obtener es que en lugar de poner x, voy a poner 3 veces la secante. En lugar de poner la raíz, voy a poner 3 veces la tangente. Y en lugar de poner el diferencial de x, voy a poner 3 veces secante por tangente por diferencial del ángulo. Así pues, si hacemos esto,
dentro de la integral que estamos buscando originalmente, en lugar de poner diferencial de x, estamos colocando 3 veces secante por tangente por diferencial del ángulo. En lugar de colocar x, vamos a colocar 3 veces la secante. Y en lugar de colocar la raíz, vamos a colocar 3 veces la tangente. Elevamos al cuadrado esta expresión, 3 veces secante, porque tenemos un cuadrado aquí. Nos daría 9 secante cuadrada. Y a partir de este punto, nosotros podemos cancelar factores. Este 3 se cancela con este 3. La secante se cancela con la secante de la parte de abajo. La tangente se cancela con esa tangente. Y de acá arriba nada más nos sobrevive el diferencial de x. Y de aquí nos sobrevive un 9 y una secante. Con lo cual ahora nuestra integral nos queda integral del diferencial de x de 9 veces la secante por la fórmula recíproca. ¿Sale? Tengo dividiendo la secante, entonces lo que obtendríamos sería un coseno. Simplemente consideren que pasamos el coseno de este lado y la secante pasaría dividiendo. Entonces lo que obtendríamos es, el 9 puede salir como un noveno y obtendríamos la integral del coseno diferencial del ángulo. Y la integral del coseno es seno. ¿Cómo obtengo el valor del seno? Pues el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Esa es la forma de construir el seno. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa y entonces en lugar de escribir seno, voy a sustituirlo por el valor que le corresponde según los elementos del triángulo que tenemos. Además de que nosotros queremos la integral con respecto de x, no con respecto del ángulo. Entonces, una vez que terminamos la integral trigonométrica, hacemos la sustitución para regresar el resultado en términos de x. Si se dan cuenta, aquí está apareciendo un 9, pero este 9 viene de esta parte. Con lo cual, hemos terminado esta integral. Entonces, el chiste está en construir este triángulo, sacar las razones trigonométricas correspondientes, hacer la sustitución, eliminar todo lo que se va a eliminar y después integrar con respecto del ángulo, para terminar devolviendo el valor que corresponde. Hagamos otro ejemplo. Ahora vamos a tener la integral del diferencial de x entre la raíz de 36 menos x cuadrado. En este caso, el positivo es el 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6 y por lo tanto va en la hipotenusa. Vamos a colocar esta x en el cateto opuesto y por lo tanto la raíz completa iría en el cateto adyacente. Y a partir de la construcción de nuestro triángulo, empezamos a obtener las razones trigonométricas que nos importan. ¿Esto cómo nos quedaría? Por un lado, nos interesa relacionar el 6 con el x. Y esto es una razón trigonométrica que me incluya la hipotenusa y el cateto opuesto, y eso sería seno. Y este 6 que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces x es 6 veces el seno. Ahora necesitamos una función trigonométrica o una razón trigonométrica que nos relacione el 6 con la raíz, la hipotenusa con el cateto adyacente, y esa es coseno. Este 6 se está dividiendo, pasa multiplicando y ya obtuve el despeje de la raíz. Y a partir de aquí tengo que sacar la derivada o el diferencial de x. Y el diferencial de x pues tiene que ver con el diferencial de 6 seno de teta. Y la derivada del seno es coseno. Luego entonces, a partir de esto, en lugar de poner x voy a poner 6 veces el seno. En lugar de poner el diferencial de x voy a poner 6 coseno diferencial de teta. Y en lugar de poner la raíz voy a poner 6 coseno. Con lo cual, al hacer la sustitución, en lugar de poner el diferencial, voy a poner 6 coseno diferencial de teta. Y en lugar de poner la raíz, voy a poner 6 coseno. Con lo cual,
6 se cancela con el 6, coseno se cancela con el coseno, y nada más me sobrevive el diferencial de teta. Entonces quiero la integral del diferencial de teta, pero la integral del diferencial son contrarios, se cancela y solamente me sobrevive teta más c. Y aquí viene uno de los problemas de concepto más interesantes. ¿Cómo calculo el ángulo? Y para eso lo que nosotros nos vamos a basar es que tenemos funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. En general, nosotros podemos construir cualquiera de las 6 razones trigonométricas que se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Por costumbre se utiliza la que se tenga más sencilla. Es decir, el seno es igual a x sobre 6 y el coseno es la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado sobre 6. Cualquiera de las dos sería correcto utilizar, pero vamos a utilizar la más sencilla. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no utilizamos la tangente? La tangente sería x entre esto, entre la raíz, cosa que sería incluso más complicada que el coseno. Por lo cual vamos a utilizar la función trigonométrica del seno en este caso. Si hacemos eso, obtenemos que el seno del ángulo es igual a x entre 6. Aplicando arcoseno tanto del lado izquierdo como del lado derecho, lo que obtenemos es el arcoseno del seno. Y estas funciones, el arcoseno y el seno, son funciones inversas, por lo cual al aplicarlas al mismo tiempo, lo que obtenemos es el argumento simplemente. Se cancelan estas dos por ser operaciones inversas o funciones inversas, y lo que obtenemos es simplemente el argumento. Pero del lado derecho, pues conservamos todo el arcoseno. Y lo que nos está diciendo es que teta es igual al arcoseno de x sobre 6. Y con esto conozco el valor de teta de una forma o de una expresión sencilla, que es x entre 6, y lo sustituyo dentro del resultado de mi integral. Es decir, en lugar de teta voy a poner arcoseno de x sobre 6 y lo que voy a colocar es arcoseno de x sobre 6 más c. Con lo cual hemos terminado este ejercicio y esta integral es simplemente un arcoseno. Por último, hagamos este otro ejercicio. Tenemos la integral diferencial de x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 al cubo. Vamos a reorganizar esta expresión, ¿sale? Dejando la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 dentro de un cubo, ¿sale? Porque a esta parte ya le puedo aplicar sustitución trigonométrica. En este caso tengo una suma, y al tener una suma dentro de la raíz, la suma va en la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto lo vamos a colocar o lo vamos a ocupar con la x, y el cateto adyacente lo vamos a ocupar con la constante o la raíz cuadrada de la constante. En este caso, la raíz cuadrada de 1 es 1. Insisto, una vez que elegimos dónde va la raíz o quién es la hipotenusa, los otros pueden cambiar de posición sin ningún problema. Sin embargo, se colocan de esta forma por comodidad. A partir de este momento, lo que tenemos que hacer es calcular las funciones trigonométricas correspondientes, y estas funciones trigonométricas tienen como elemento principal, pues, fijarnos en la posición de la constante. Y voy a relacionar la constante con la x y la constante con la raíz. Así pues, la constante con x, una función trigonométrica que me relacione cateto opuesto y cateto adyacente, es tangente. Este 1 está dividiendo, pasa multiplicando, y la tangente por 1 es simplemente la tangente. Entonces, x será igual a la tangente. En el caso de la raíz, tendríamos hipotenusa y cateto adyacente, con lo cual la expresión que vamos a trabajar sería coseno. Vamos a despejar la raíz que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría la raíz por coseno, el coseno pasa dividiendo, y 1 entre coseno es secante.
¿De acuerdo? Por otra parte, la derivada de x o el diferencial de x, pues es la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, diferencial de teta. Entonces, en lugar de poner x, voy a poner tangente. En lugar de poner diferencial de x, voy a poner secante cuadrada, diferencial de teta. Y en lugar de poner la raíz cuadrada, voy a poner secante. Con lo cual, en lugar de poner diferencial de x, coloco secante cuadrada, diferencial de x. Es por eso que tenemos esto de aquí. En lugar de colocar la raíz, voy a colocar secante. Entonces tendríamos secante al cubo. Después de eso, pues simplemente se cancelan las secantes. La secante cuadrada se cancela con 2 de la secante al cubo. Nos sobreviviría una secante dividiendo. Y 1 entre secante es coseno. Y la integral del coseno es seno. Y dentro de las funciones que ya hemos construido no está el seno, pero el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, con lo cual tendríamos x sobre la raíz y sustituimos el valor de el seno dentro del resultado de la integral, con lo cual tendríamos x entre la raíz cuadrada de x más 1 más c. Entonces, lo más importante dentro de las integrales que tienen que ver con sustitución trigonométrica es el acomodo del triángulo. Ni siquiera necesitan aprenderse tanto los mecanismos de la sustitución, sino simplemente cuál es la construcción adecuada del triángulo. Les recomiendo que estudien esta parte y encuentren la lógica de la construcción, ¿de acuerdo? Para que eso se lo lleven al examen. No es necesario que se aprendan todas las fórmulas, sino simplemente cómo se construye el triángulo y basados en que ustedes ya deben de conocer las identidades trigonométricas, para la parte de trigonometría de matemáticas, no tienen que aprenderse mucho material adicional. Esto los exime dentro del formulario aprenderse todas las fórmulas que tienen que ver con raíces de expresiones cuadradas dentro de integrales, como sería esta fórmula, esta otra, esta, todas estas de aquí, todas estas de acá y todas estas que se encuentran aquí, ¿de acuerdo? Estamos hablando que se ahorran, el aprenderse sustitución trigonométrica se ahorra el aprendizaje de cerca de, vamos del 21 al 46, son 25 fórmulas, 25, 27 fórmulas, ¿de acuerdo? Para eso sirve sustitución trigonométrica. O se aprenden esas 27 fórmulas o aprenden sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión es todo. Nos falta un método de integración y con eso podremos pasar a la parte de aplicaciones de la integral. En esta ocasión es todo. Espero que estudien mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.